Lo dijo él. A primera hora. Ayer estuvo por acá en la cabina Samuel Sellerín. Él es asambleísta por la provincia de Esmeraldas, miembro del CAL. Lo habíamos presentado como ex social cristiano, pero él dice que sigue siendo social cristiano, que él no se va a apartar del partido, que no ha sido expulsado, etcétera, más allá de que en una entrevista previa, Alfredo Serrano, presidente del partido, había señalado que de 4 bajaron a 3 y que ya no consideraban a Samuel Sellerín como integrante de este sector político. ¿Cuál es su opinión de Otto Vera, que está acá con nosotros? Él se había desempeñado como primer vicepresidente de la Asamblea hasta el periodo anterior. Ha revalidado su presencia en la legislatura, pero ya no como dignatario, como autoridad del Parlamento, pero sí como asambleísta. Él representa al Partido Social Cristiano por la provincia de Santa Elena. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buen día. Buenos días, don Fabricio, Andrea. Muchas gracias por la entrevista, estamos a la orden para responder. Gracias. A ver, empiezo por esto que le decía. ¿Siguen considerando a Samuel Sellerín como social cristiano o no? Bueno, normalmente en cada partido político existen mecanismos democráticos internos, así como también acciones que se realizan relacionadas a las sanciones, cuando alguien incumple o cuando alguien no está o no vota en función de un acuerdo interno que se ha realizado o las disposiciones internas, ¿no? Oficialmente, que yo sepa, no ha sido procesado en cuanto al comité de ética, al comité de sanciones que existe dentro del partido. Por tanto, serían ya las autoridades que corresponden las que tendrán que analizar el caso y juzgarlo, ¿no? En tal caso, nosotros sí tomamos una postura como parlamentarios dentro de nuestro partido, los 4 que éramos anteriormente, ahora los 3, debido a que cuando se inició el proceso de elección de las autoridades del Parlamento, habíamos realizado algunos acuerdos, mismos que no se cumplieron, en este caso el compañero Samuel Sellerín, y por tanto nosotros no es que decidimos, sino que hubieron algunas votaciones que ya no se realizaron en función de esos acuerdos que nosotros habíamos realizado. Así que a mi parecer tendrá que el organismo disciplinario del partido el que tendrá que analizar y el que tendrá que tomar las decisiones. Bien, es decir, que en papeles el legislador sigue dentro del Partido Social Cristiano, pero en la práctica ya no es parte de los 4 que ingresaron. Ahora son solo 3. En la práctica y con sinceridad hemos sido los 3 parlamentarios, el doctor Serrano, el ingeniero Terán y quien nos habla, el que hemos estado tomando decisiones en función de los votos que se han dado y obviamente tomando en consideración solamente las opiniones de los 3 en el Parlamento, pero también las opiniones de los líderes del partido, cuando son temas que tienen que ver con trascendencia nacional. En tema de elecciones de autoridades, no. Fue la decisión de los 3. Usted conoce, perdón, Fabri, ¿usted conoce por qué las autoridades del Partido Social Cristiano no han tomado una postura un poco más definida respecto de lo que ha pasado con el asambleísta Sellerín? Bueno, eso tendremos que preguntarle a las autoridades, ¿no? Repito, nosotros hemos estado trabajando dentro del partido, hemos tomado algunas decisiones, en la mayoría hemos estado de acuerdo, a veces no, pero cuando no hemos estado de acuerdo también hemos dado nuestra posición. En algunas ocasiones se nos ha liberado cuando lo hemos dicho previamente, o sea que no estoy de acuerdo por estos temas. Pero sí han tenido esa posibilidad. O sea, sí tienen esa autonomía de pensamiento. Mire, como para que el partido les libere y apliquen esta suerte de objeción de conciencia sobre determinados temas. Cuando hay razones de fundamento, fundamentadas, de peso, y sobre todo que tienen incidencia en cada uno de nuestros sectores, el partido nos ha dicho está bien. No puede votar a favor, no puede votar en contra, y tiene que abstenerse, está bien. Y le doy ejemplo, ¿no? Hace algunos meses atrás, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio con China, había un legislador nuestro, no voy a citar el nombre por respeto a él, después fue apartado de la línea partidista, pero en ese tiempo él solicitó la autorización para no votar por el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque el legislador era de Galápagos, y justamente en Galápagos había alguna revuelta o había algunas quejas por el tema de la flota pesquera china que estaba invadiendo y que estaba depredando los recursos hidrológicos. Entonces él decía, ¿cómo yo puedo regresar a la provincia? A la provincia, cuando en la provincia me van a quemar. Entonces es un tema que le conviene al Ecuador, el Tratado de Libre Comercio con China, porque lo debatimos y había muchos aspectos positivos, la mayoría.
que favorecían económicamente a los empresarios ecuatorianos y eso obviamente iba a motivar el trabajo, pero en particular la coyuntura de él en cuanto a la provincia de Galápagos no era acorde a lo que nosotros íbamos a votar, entonces él pidió la liberación y el partido estuvo de acuerdo. Está bien, tienes razón. Entonces, ahí se liberó y en algunas ocasiones se ha liberado a ciertos asambleístas cuando hemos dicho, obviamente aquí lo ideal, y creo que pasaría en cualquier partido, uno dice, no estoy de acuerdo con esto y por estas razones, porque estas van a ser las consecuencias. Cuando menos respecto de las provincias a las que pertenecemos los legisladores, pero siempre y cuando eso se avise con anterioridad. El día de ayer... Otra cosa es que nosotros acordemos, lleguemos a la hora de la votación y en la hora de la votación tú no dijiste nada, estuviste de acuerdo y luego votaste por otra cosa. Entonces, eso sí se presta para la suspicacia. Mala interpretación, exactamente. El día de ayer Fabricio le preguntaba también al asambleísta si es que dentro del CAL él está representando al Partido Social Cristiano y él dio un rotundo sí. ¿Para ustedes está o no representando al Partido Social Cristiano? Bueno, representar significa que está de acuerdo con las posturas que uno maneja, ¿no? Y tenemos que ser sinceros, ¿no? Yo lo he repetido en varias ocasiones, tendrán que los organismos disciplinarios del partido, los que deberán tomar la decisión más adelante. Pero que yo sepa, por lo menos hasta ahora no nos hemos reunido para analizar cuáles son las posturas del partido respecto de las decisiones que se deben tomar en el CAL, ¿no? Y bueno, está mal que uno haga algún tipo de comparación, pero yo también he estado en el CAL, el último periodo estuvo como vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y desde luego cuando hay temas que se pueden tomar a la ligera, es decir, calificar un proyecto de ley que sabemos que cumple todos los requisitos y lo que uno tiene que hacer calificarlo, está bien. Pero cuando son temas de coyuntura que pueden o no afectar el rumbo de la legislatura o temas relacionados al interés nacional y que el partido tiene que pronunciarse, entonces lo que uno tiene que hacer es preguntar dentro del seno del partido, en las autoridades, o a lo menos dentro la instancia en donde conversamos los legisladores para ver qué opinamos y qué postura tiene el partido respecto de esa decisión que se tiene que tomar, por ejemplo, en el CAL. Entonces, por lo menos nosotros no hemos sido informados, así que si el legislador Segeri dice pertenecer al partido, él tendría que acercarse. Primero serían las autoridades del partido, porque yo no soy quien para decir tú estás, tú no estás. Yo soy un legislador, yo soy parte del Partido Social Cristiano, pero en tal caso yo creo que él debería acercarse, ¿no? Y sobre todo y principalmente a los líderes del partido, ¿no? Al abogado Jaime Nebot y al presidente de nuestro partido. Que es Alfredo Serrano. Que es el doctor Alfredo Serrano. Oiga, ¿en qué comisión está usted? En la Comisión de Transparencia. ¿Y usted quería estar en esa comisión? No, esa es una de las razones por las cuales de una u otra manera después de la elección del presidente de la legislatura nosotros empezamos ¿Sabe a por qué le abstenernos? pregunto eso? Justamente porque, a ver, Alfredo Serrano y otros legisladores nos han comentado acá de que no se aplicó esta suerte de... no es una regla que esté escrita en piedra, pero es un tema de cortesía, de pedir a los legisladores que manifiesten unas 3 opciones al menos de comisiones que eventualmente quieran integrar, sino que directamente los pusieron. Usted me dice en la transparencia, Alfredo Serrano lo han puesto en educación y me parece que a Johnny Terán lo pusieron en la comisión de la niñez. De la niñez. Ya. Mire, sí. Y el único, digamos, que logra un puesto protagónico es el señor Segeri. De alguna manera, más allá de que todos los legisladores, cada legislador tiene que estar en una comisión, esto es obligatorio, pero se sienten un poco maltratados, ninguneados, perdón el uso del término, pero ¿se sienten así o no? Miren, yo no me siento en particular ninguneado ni maltratado. Creo que uno puede estar mejor y creo que la política también debería por lo menos permitir los diálogos. Para eso existe la política, para dialogar. Y por ejemplo en mi caso, ¿no? O sea, si yo hubiese tenido la oportunidad de tener algún espacio de autoridad, lo primero que buscaría es conversar con los legisladores, sean o no de la oposición. Porque si son de la oposición, yo creo que incluso mucha mayor cortesía debe haber. ¿En qué sentido? Al menos preguntarle 2, 3 opciones de dónde podría sentirse mejor y de dónde ese legislador podría aportar de mejor manera de acuerdo a su experticia. Entonces ya la suerte está echada, yo hubiese querido estar en otra comisión y efectivamente podría haber tenido interés en estar en 2 o 3 comisiones, ¿no? En cualquiera de ellas, ¿no? Quizá no en la comisión de transparencia, quizás sí en donde uno tiene un poquito de más experiencia y quizá le hubiese servido más
a la legislatura, más allá de que un legislador cuando esté en el pleno de la asamblea puede hacer aportes en lo que uno también tenga experiencia, pero creo que al menos ahí sí se falló en este nuevo periodo electoral y sobre todo las autoridades, quienes estaban dirigiendo la legislatura, al menos la cortesía de decir, a ver, Alfredo, perfecto, quizá ustedes no pueden estar como autoridades, no pueden estar en el CAL, ¿pero en qué comisión tienen que estar? Pero al menos, ¿en qué tú me puedes ayudar? Porque esto no es tema de que una autoridad quiere imponer en ese sentido la mayoría legislativa que puede ofrecerse, sino más bien el hecho de que tú puedas como autoridad aprovechar la experticia que puedan tener los legisladores, sean o no de oposición. Puede ser un legislador que sea un acérrimo oponente, perfecto, pero pueden ser opositores en lo político, pero cuando ya toque la hora de debatir un proyecto de ley, estaríamos locos los legisladores cuando tengamos una propuesta y esa propuesta sea buena para los ecuatorianos, que no la aprobemos o que no aportemos, porque recuerde que somos políticos. Entonces yo mañana tengo que regresar a mi provincia y cuando voy a regresar a mi provincia yo voy a decir, en esto aporté. Y si estoy en una comisión en la que soy experto, voy a aportar de mejor manera y vamos a ayudar a la legislatura. Yo creo que en eso sí se cometió un error por parte de quienes organizaron esta mayoría en la Asamblea Nacional, que nos pudiesen haber permitido estar en una comisión en la que podíamos haber aportado. Y pasó con algunos. Y entiendo también, por supuesto, la molestia de los compañeros que son legisladores de mi partido político, como el doctor Terán y como el doctor Serrano, que ellos podían haber quizá hecho mejores aportes en otras comisiones. El día de ayer, asambleísta, el Pleno de la Asamblea declaró improcedente levantar la inmunidad de Esther Cuesta y uno de los votos en abstención fue el suyo. ¿Por qué? Bueno, algunas razones. Yo estoy de acuerdo y creo que estamos claros, quienes algo conocemos del tema del derecho. Coincidimos. Quiero escucharle para ver si coincido con mi visión. Bueno, primero, que es un tema que no debió conocer nunca la legislatura. ¿Por qué? Y voy a dar dos razones importantes. La legisladora Cuesta ya no es parte de la legislatura, por tanto, no goza de la inmunidad y en este caso, las prebendas que tiene un legislador a que cuando tiene un proceso penal que no tiene que ver con las funciones relacionadas a la legislatura, entonces se le levanta la inmunidad, ¿no? Ya no es legisladora. Y segundo, porque es un tema netamente de la justicia ordinaria. Recordemos un tema, el artículo 128 de la Constitución dice que cuando un legislador está en funciones y actúa en función de la potestad que tiene, en función de las competencias que tiene, no puede ser procesado penalmente. No puede ser procesado penalmente. Cuando el legislador actúa o toma una decisión, supongamos, ayer nosotros votamos a favor o en contra. Por esa decisión de haber votado a favor, en contra o abstención, que fue mi caso, no sé, mañana más tarde hay un proceso penal y mañana me van a hacer ese proceso penal producto de esa decisión que yo tomé. La norma dice que los legisladores no serán responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Efectivamente, por las funciones que uno ocupa. Entonces, yo no quiero defender... Ese es el concepto de inmunidad. Efectivamente, entonces, ¿qué ocurre? Yo no estoy ni defendiendo, ni estoy a favor, ni soy abogado de la doctora Cuesta. Pero entiendo, yo todavía no estoy claro porque yo no tengo acceso al expediente por el cual se le está procesando. Entiendo que ella se la está procesando porque o no permitió el hecho de que se haya posesionado un funcionario público, cosa por el estilo. Entonces, ella actuó en función o no de la potestad que ella tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Ya la justicia ordinaria es la que tiene que encargarse de procesar, pero eso no es un tema por el cual la Asamblea tenga que inmiscuirse, porque recordemos que hay separación de funciones. La función judicial tiene una función, entonces ellos tienen que actuar en función de las potestades que tienen y de las pruebas que tienen. Pero en este caso no aplica el hecho de que, yo entiendo el punto que usted señala. Cuando un legislador deja el cargo, automáticamente pierde la inmunidad y ya no se precisa la autorización de la Asamblea. Pero en este caso, el supuesto delito atribuido a Esther Cuesta lo habría cometido siendo legisladora y estando encargada de la presidencia de la Asamblea. Yo le pregunto si ahí, tomando en cuenta que ese delito lo habría cometido gozando de esa inmunidad, ¿no aplica este pedido de autorización de la Corte para llevarla a juicio? De ninguna manera. ¿No aplica? No aplica. Y le digo por qué. Porque yo mañana soy legislador, le doy un ejemplo, ¿no? Estoy hablando en general de los legisladores. Y yo empiezo a fiscalizar. Y cuando empiezo a fiscalizar, alguien no está de acuerdo y me dice que lo estoy calumniando, pero yo estoy haciendo lo que me corresponde porque estoy fiscalizando. Ese es el derecho y es la potestad que tiene el legislador. Y alguien me demanda penalmente por calumnias.
¿Y qué ocurre? Va a la justicia ordinaria y entonces ocurre que la justicia ordinaria mañana inicia un proceso penal y solicita que se me quite la inmunidad por haber actuado, entre comillas, de forma equivocada. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí la justicia ordinaria no necesita quitarme la inmunidad porque yo estoy actuando en función de una potestad que tengo. La inmunidad, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, hay que entender profundamente lo que significa la inmunidad. Para cuando existe algún tipo de delito que no está relacionado a las funciones que yo tengo, y ahí entonces la justicia ordinaria te pide liberarte de esa inmunidad. Y le doy ejemplos. Hace unos meses, el legislador Francisco Ceballos fue acusado de un tema particular, fuera de las funciones que él tiene como legislador, que no tenía nada que ver. ¿Qué pasó ahí? Algo, parece que tuvo un problema con alguien, y ocurre que el juez llevó adelante el proceso, sabía que no lo podía procesar, pero no era un tema de la legislatura. Entonces ahí solicitó a la legislatura el liberarlo de esa inmunidad. La autorización. ¿Y qué hizo la Asamblea? La Asamblea no dio la autorización, porque era un tema de dimes y diretes, un tema pero la Asamblea aparentemente votó político. Y decidió no autorizar. Y decidió no autorizar, no darle. Entonces, pero ahí no procedía, en cambio, votar por una resolución como la de ayer para declarar improcedente el pedido. No, a ver, es que ahí sí procede. ¿Y por qué le digo que procede? Porque es un tema de la justicia ordinaria. El juez tenía que haber sustentado, ¿no?, los mecanismos, las pruebas sobre las cuales se basaba el delito y ahí solicitar la inmunidad. Pero aquí era un tema que no era fácil de probar, y aparte era un tema muy personal. Parece que habían tenido altercados con una persona, entonces la Asamblea creyó no conveniente autorizar, levantar la inmunidad. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? La Constitución es clara. Cuando tú estás actuando en función de esa potestad estatal que tienes, el juez ni siquiera debería pedir la autorización para liberarte de esa inmunidad. ¿Por qué? Porque la Constitución es clarita, dice, tú no puedes ser enjuiciado penalmente por una decisión que tomes en la legislatura o en virtud de esa potestad que tú tienes. No puedes. Entonces, se libera de la inmunidad cuando estás hablando de un delito común que no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Si el juez está procesando penalmente a la doctora Cuesta, y ese tema para el juez no tiene nada que ver con las funciones que desempeñó la doctora Cuesta como asambleísta, debió procesarla penalmente y no debió pasar ese pedido a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué yo me abstuve? Porque el juez lo que solicitó es que le liberen de esa inmunidad, y nosotros contestamos con otra cosa. Nosotros dijimos y votamos, o la mayoría de la Asamblea votó por declarar improcedente ese pedido. Entonces nosotros seguimos a votar a favor, en contra o abstención de lo que el juez nos pidió, pues. El juez nos pidió, liberen de esa inmunidad. Nosotros, para mi concepto, la resolución debió ser abstenernos de pronunciarnos, de conocer ese tema. No declarar improcedente, sino abstenernos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos parte de la justicia ordinaria, pues. Al declarar improcedente este tema, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo, juez, tú te estás equivocando, y nosotros no tenemos por qué incidir en la justicia ordinaria. Ese es mi concepto particular. Obviamente puedo estar equivocado, yo no soy experto, no soy jurista, no soy constitucionalista, pero para mí, el juez nacional que envió eso a la Asamblea Nacional cometió un gravísimo error. Hacernos conocer algo que no debimos conocer. Entonces, para mi concepto, la resolución tuvo algunos errores, y principalmente lo que debimos hacer es votar por una resolución que diga nos abstenemos de conocer este pedido que hace el juez nacional, porque él tiene toda la potestad para poder actuar en función de las pruebas que él tiene. Y en su concepto, si es que se logra procesar a la ex asambleísta Esther Cuesta por, digamos, el desarrollo o desempeño de sus funciones o las decisiones que haya tomado mientras fue parlamentaria, ¿tiene o no concordancia o podría o no ser un antecedente también? Pero para que los asambleístas? eso es lo que no conocemos, porque eso no se dice en el pedido de liberación, en este caso de la inmunidad. Nosotros no conocemos a profundidad cuál es el proceso penal, y no tenemos por qué conocer el proceso penal, porque nosotros no somos parte de la justicia ordinaria. Le vuelvo a repetir, la única manera en que el Parlamento se puede involucrar en una decisión de este tipo es cuando el dignatario esté en funciones. Un símil ocurrió hace unos meses atrás, cuando se inició el proceso de juicio político al expresidente Lasso. Él cometió algunos errores en su administración,
Pero cuando ya vino el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, es que debíamos continuar con el juicio político. La Asamblea lo archivó. Pero la Asamblea lo archivó porque es decir, no correspondía. Nosotros no podemos enjuiciar políticamente a un expresidente de la República, sino a un presidente en funciones. Entonces acá, la única manera de que la Asamblea Nacional libere de la inmunidad es alguien que está ocupando el cargo o la dignidad de asambleísta. La doctora Cuesta no es asambleísta. Por tanto, nosotros debemos abstenernos de conocer ese pedido de la justicia ordinaria porque eso no le corresponde. Para mí es impresentable que la legislatura le meta la mano a la justicia en un tema que nosotros no tenemos nada que ver. Esa es la razón por la cual yo me abstuve. Obviamente, pues, a la interna sí tuvimos algunos criterios divididos, pero al final yo decía, bueno, pues, si no estoy convencido de esto, me voy a abstener. No es que me salí de la línea partidista, porque incluso hasta antes de votar había mucha confusión, porque es decir, todos lo que pensamos que iba a ocurrir es que íbamos a votar a favor, en contra o abstenernos del pedido erróneo que hizo el juez, no de una resolución que no tenía nada que ver con lo que el juez nos pidió. En un minutito, en honor al tiempo, muy cortito, ustedes tienen los tres, tanto usted cuanto Alfredo Serrano y Johnny Terán Barragán, una postura sobre el proyecto de economías criminales que va a ser debatido en primera instancia el viernes. Bueno, el proyecto recién fue aprobado, su primer informe para ser debatido posiblemente el viernes anoche, a las 7 de la noche. Nosotros lo leímos y desde luego que vamos a hacer aportes. Nosotros no estamos en contra del proyecto, no vamos a votar en contra del proyecto, pero sí vamos a hacer sugerencias y cambios urgentes que se tienen que hacer para que el proyecto mañana más tarde no reciba el rechazo de la Corte Constitucional por declararlo improcedente o por declararlo ilegal. Bueno, primero, yo creo que puede modularse el tema que tiene que ver con, por ejemplo, los allanamientos sin orden judicial. Entiendo que eso se cambió también ayer para la aprobación de primer informe. Efectivamente, ¿no? Entonces, pero eso tiene que modularse todavía. Aún, ¿a qué me refiero? Bueno que se haya aprobado sin que exista un allanamiento sin una orden judicial, pero más bien tienen que acortarse o modularse los mecanismos que se utilizan ya en la justicia ordinaria con la finalidad de que exista más eficiencia. Le doy un ejemplo nada más de cómo el allanamiento que cumple todos los requisitos sí puede ser efectivo. Veamos los casos Metástasis, veamos los casos Purga. Nadie sabía que había una investigación previa sobre esos casos. Simplemente la opinión pública conoció cuando ya se estaban dando los allanamientos correspondientes. ¿Qué significa esto? Que cuando la Fiscalía quiere trabajar de manera eficiente, cuando la Fiscalía quiere actuar de manera eficiente, hace una investigación que realmente tiene un sustento, que es una investigación que tiene la privacidad del caso, y cuando se actúa, se pide la autorización del juez y puede actuarse con normalidad. Entonces yo lo que pienso es que tiene que modularse aquello para evitar que mañana más tarde tengamos mecanismos que sean declarados inconstitucionales y mañana todo el esfuerzo, no solamente del Ejecutivo, sino de la Presidencia, se caigan. ¿No? Eso también el tema relacionado a los bienes, más allá de que estamos de acuerdo de que tienen que extinguirse el dominio de aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Aquí lo que tenemos que regular es un poco los tiempos, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que si la persona a la que se le ha quitado el bien no responde en 30 días, y si en 30 días la persona no conoce, mañana ya se le extingue el dominio. Entonces yo pienso que eso tiene que ser modulado de mejor manera para mañana más tarde no caer en una inconstitucionalidad, ¿no? Y también el tema que tiene que ver con la prisión preventiva sin orden judicial. Esos temas, yo pienso que mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional, el viernes, perdón, seguramente van a recibir los aportes del Partido Social Cristiano. Lo que sí es que nosotros no nos cerramos, no es que vamos a votar en contra, lo que vamos a solicitar es que se inserten las propuestas que nosotros estamos haciendo. Correcto. Asambleísta, gracias. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias. A Otto Vera, asambleísta social cristiano por Santa Elena, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.